Buenas noches, estimados participantes. Vamos a dar inicio a la masterclass, el cual tiene como nombre. Buenas noches, estimados participantes. Por favor, si pudieran confirmarme que se logre escuchar bien. Sí, se escucha. Perfecto, vamos a dar inicio en Escucha. este caso a la masterclass que tiene como nombre Paradigmas Pedagógicos Emergentes en Educación Superior. Masterclass extra con respecto al diplomado en educación superior basado en competencias, que va a ser impartido por nuestro doctor Iber Juan Laime Ilcha, experto en educación. Le cedo la palabra a nuestro doctor. Muy buenas noches. Gracias por la presentación. Quiero expresar mis más sinceros agradecimientos a la Corporación ESAM, Escuela de Negocios, y a la Universidad Nacional Siglo XX por tan especial invitación. Y por supuesto, a todas y todos ustedes, colegas, profesores, docentes, estudiantes y amigos, que nos reunimos hoy para ahondar la educación superior desde una mirada inspiradora, innovadora, significativa, productiva y transformadora. Siempre que hablo de educación, hablo de transformación, ya que los procesos educativos tienen la capacidad de no solo cambiar la perspectiva o la forma de pensar de un estudiante, sino también lo que puede llegar a ser. En este marco, esta noche vamos a ahondar y analizar acerca de cómo los paradigmas pedagógicos emergentes nos ayudan a transformar nuestra práctica educativa, nos ayudan a mejorar, optimizar nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje y, ¿por qué no decirlo?, una forma vivencial de la educación en la consecución de dichos paradigmas. Quiero que por un momento recordemos nuestra aula universitaria, un proceso formativo que la mayoría de ustedes, por no decir todos, lo ha vivido. Y quiero que recuerden cómo era ese escenario. De repente alguno de ustedes recordará unos pupitres alineados, otros recordarán de repente una pizarra, alguna pizarra acrílica o de repente de tiza, algunos recordarán un data show, pero también existe un común denominador, unas aulas abarrotadas, en muchos casos deficiente utilización o nula utilización de la tecnología, metodología memorística, entre otros detalles. Y por otro lado, quiero que imaginen una aula del 2025. Un escenario tecnopedagógico de estos tiempos actuales, donde las metodologías activas, la didáctica activa, las estrategias, ¿no?, y toda esa corriente de tecnologías emergentes y TICs actuales vienen a apoyar al conocimiento significativo, la apropiación de los contenidos, y vienen a promover un conocimiento útil para la vida, que esté basado en procesos no solo sumativos, sino también formativos. Las imágenes que vemos en pantalla muestran este contraste. No obstante, en la actual realidad nacional, si bien se tiene tecnología
gratuita aplicada a la educación, se tienen iniciativas, mecanismos, políticas para promover nuevos modelos educativos que funcionan y son vigentes en sociedades modernas. Notamos que las aulas siguen permaneciendo igual que hace 50 años. En ese marco, yo me pregunto lo siguiente, y les invito también a ustedes a preguntar: ¿estamos educando para el pasado o para el futuro? La pregunta es bastante profunda. Se dice que actualmente se tiene un sistema educativo del siglo XIX, docentes del siglo XX, pero estudiantes del siglo XXI. Eso nos invita a repensar, a reflexionar nuestra realidad educativa y a darnos cuenta que la educación, aparte de ser una política, es en realidad la pieza o la base fundamental del desarrollo de una sociedad, en cualquier aspecto: social, tecnológico, industrial, etc. Hablemos un poquito del aula de ayer. Durante décadas, el modelo educativo se basó en un paradigma simple, pero potente, sólido y poderoso para ese tiempo. La corriente básica era que el profesor enseña y el estudiante pasivamente aprende. Esto se mantuvo, mejor dicho, por muchas décadas. Diferentes generaciones, incluso personas, pues fueron formadas bajo ese sistema, no solo a nivel nacional, sino a un nivel macro. De esa forma, hablamos hoy acerca de los paradigmas pedagógicos emergentes, que son corrientes que vienen cambiando la forma en la que concebimos nosotros el aprendizaje, que vienen cambiando nuestra forma de enseñar, que vienen a complementar esa relación entre lo que se vive, lo que se aprende y lo que es útil desde diferentes aspectos multidimensionales, valga la redundancia. En ese marco, notamos que el paradigma tradicional nació en una sociedad que hoy no existe. En sus inicios era basado en una sociedad industrial donde se pretendía formar buenos empleados, buenos obreros, y ese era el propósito, esa era la meta. Hoy esa lógica es anacrónica, ya no basta. Entonces, el paradigma tradicional formaba mentes pasivas, obedientes, y no mentes transformadoras, analíticas o creativas. El cambio de época. Los argumentos históricos que acabamos de mencionar son reales y son, en cierta forma, la base por la cual se han empezado a desarrollar nuevas corrientes, nuevas teorías, nuevos modelos, evidentemente con la intención de poder mejorar la práctica educativa y aspirar a un conocimiento significativo. Del conocimiento acumulado al conocimiento conectado. Damos vuelta a la página
Y nos visualizamos en esta época actual, donde la educación ya no ocurre solo en las aulas, ocurre en las redes, en comunidades, en pantallas, en experiencias, y promovemos un aprendizaje ubicuo en cualquier lugar. Todo esto evidentemente potenciado por las tecnologías emergentes. Disculpas por el inconveniente. Estamos en línea de nuevo. Hablábamos de la retrospectiva del paradigma tradicional, lastimosamente vigente en gran parte de nuestro contexto, no solo nacional, sino a nivel latinoamericano. Damos vuelta a esta página y hablamos del cambio de época. Les decía que, que el paradigma tradicional ha venido cambiando, ha venido transformando, ya que la comunidad estudiantil y los procesos de enseñanza-aprendizaje hoy por hoy son bastante distintos a lo que se vivía décadas atrás. Hablábamos de un aprendizaje ubicuo, de las tecnologías emergentes, la inteligencia artificial, el blockchain, el big data, la analítica del aprendizaje, el metaverso educativo y tantas otras tecnologías que hoy por hoy vienen a apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, esto exige un cambio trascendental y profundo. Pasar del control al acompañamiento, de la enseñanza al aprendizaje y del contenido o las unidades de aprendizaje a la experiencia. Cuando empezamos la ponencia esta noche, se hablaba del título, de repente bastante compuesto o complejo, pero presente la acepción paradigma. ¿Qué será un paradigma? Tendrá que ver con un enfoque, tendrá que ver con teoría, con una corriente. Yo les presento aquí, para que nos interioricemos en esta acepción, algunas definiciones importantes que contextualizan la ponencia de esta noche. Una de las más importantes es la definición desde Thomas Kuhn, que adapta el término paradigma al campo pedagógico o educativo como un conjunto de creencias, de valores que guían la manera en que se enseña. En este marco, se acuña también la definición de paradigma desde el enfoque de la pedagogía general, como un enfoque teórico-analítico que orienta la forma en que se conciben los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y una definición que particularmente me gusta mucho, que es la definición de paradigma desde el pensamiento crítico, que lo define como un modelo estructurado de pensamiento que influye en cómo se diseñan los currículos, se organizan las instituciones educativas y se evalúan los procesos de aprendizaje. Estas tres acepciones nos ayudan a comprender sistemáticamente y teóricamente lo que es un paradigma en educación.
Si hablamos de que un paradigma es un enfoque, es una forma de concebir un proceso de enseñanza-aprendizaje y resumiendo en demasía, podemos entender que tenemos paradigmas tradicionales y también paradigmas emergentes. Estos últimos se han ido transformando, evolucionando a medida de que las sociedades lo han exigido. De esa forma, les presento aquí un cuadro comparativo bastante puntual acerca de los paradigmas tradicionales versus los emergentes. Vemos en la primera columna los roles. El rol del docente y el rol del estudiante en paradigmas tradicionales, lastimosamente vigente, como les decía, nuestro contexto, gran parte de nuestro contexto, e indica que el rol de docente es de transmisor de información. Y esto para nosotros es bastante contextual. Muchos de nosotros cuando recordamos un aula universitaria, pues vemos a un docente que transmite conocimiento unidireccionalmente. Y por otro lado, también, si recordamos nuestra formación universitaria, técnico superior, en pregrado, o muchos estudiantes también que me escuchan, de repente visualizan un estudiante pasivo, con poca participación y que simplemente recibe los conocimientos. En un paradigma emergente, este escenario es totalmente antónimo. El docente es un guía, es un mediador, es un diseñador de experiencias. Y el estudiante llega a ser un protagonista activo y crítico de su propio aprendizaje, donde se promueve esa autonomía que anhelamos tanto en los paradigmas pedagógicos emergentes. Asimismo, podemos revisar el enfoque, el cual en un paradigma tradicional es basado en un contenido. En cambio, en un paradigma emergente se basa en el aprendizaje centrado en el estudiante. También vemos la comparativa de la evaluación, donde en un paradigma tradicional esto se visibilizaba más en lo sumativo, en lo memorístico. Y muchas veces esto llega a convertirse en una cultura académica. Alguna vez, no sé si lo escucharon, pero cuando un estudiante pregunta a otro estudiante y le dice, me he faltado una semana, ¿han dado examen? ¿No? Y le responden que no han dado examen, entonces el estudiante se pone tranquilo. Ese es un rasgo de cultura académica tradicional. Pensamos que toda la materia o se define en un examen o en tres exámenes, como es recurrente en muchas instituciones educativas superiores. No obstante, en un paradigma pedagógico emergente, la evaluación cambia rotundamente. Se apela más a lo formativo, a lo diagnóstico, y se apela a una evaluación auténtica, con evidencias significativas de aprendizaje. Evidentemente desarrollado con metodologías activas, una retroalimentación efectiva y tantos otros aspectos que me quedo corto. Y por último, en cuanto a la tecnología, en un paradigma tradicional, esta es opcional y en un paradigma emergente está integrado pedagógicamente. Entonces, los nuevos paradigmas nos invitan a reaprender cómo enseñar. Pero ¿cuáles
son esos paradigmas pedagógicos emergentes. Yo les presento los paradigmas más utilizados actualmente y los que vienen dando resultados eh, ampliamente valorados por sus respectivas sociedades. Hablo en primera instancia del constructivismo, el cual muchos teóricos no lo consideran como un paradigma emergente, eso es correcto, pero lo menciono acá porque el constructivismo es la base que ha fundado diferentes paradigmas y que eso ha trascendido a diferentes modelos educativos, incluso el modelo educativo actual vigente en nuestro país. El constructivismo, que apela a aprender desde la experiencia y no recibirlo, a construir ese aprendizaje. Algunos ejemplos de su aplicación podría ser estudiantes participando en un proyecto con experimentos reales. Aprender haciendo. Otro paradigma pedagógico emergente, vigente a nivel mundial, es el paradigma del conectivismo. El conocimiento vive en las redes, no solo en las personas. Este paradigma, bastante actual, apela a que es más importante saber encontrar algo que memorizarlo. Y un ejemplo de su aplicación podría ser un, un desarrollo de un proyecto con la metodología de aprendizaje colaborativo en línea, con un sistema de gestión de aprendizaje, y si es un sistema de gestión de aprendizaje inteligente, mucho más. Otro paradigma pedagógico emergente es el paradigma socioformativo, que apela a formar personas capaces de transformar su entorno con ética, trabajo colaborativo y pensamiento crítico. Un ejemplo de su aplicación podrían ser los ya tan conocidos proyectos integradores. Aprender no es acumular saberes, sino resolver problemas que mejoren la vida de las personas. Yo creo que es la frase que define mejor a este paradigma o que describe a este paradigma socioformativo. Otro paradigma pedagógico emergente que quiero compartir con ustedes es el paradigma ecoformativo. Educar para la sostenibilidad y la conciencia ecológica. Esto se visibiliza más en proyectos medioambientales, podrían ser de reciclaje, entre tantos otros. La descripción que quiero compartir con ustedes para este paradigma es la siguiente. Aprender cuidando el planeta con justicia social y en vida comunitaria. Pero estos cuatro paradigmas no son los únicos. Tenemos muchos más. Hablamos también del paradigma humanista emocional, que pone al ser humano en el centro del aprendizaje. Se efectiviza con la metodología activa del aprendizaje centrado en el estudiante. Un ejemplo de aplicación de este paradigma podría ser los proyectos multi y transdisciplinares. Este aprendizaje reconoce la dimensión emocional, ética y espiritual del estudiante. Continuamos y comparto con ustedes el paradigma del pensamiento complejo, que indica que comprender la realidad
es real, pero desde la interconexión de saberes. Aquí como ejemplo también podríamos mencionar los famosos proyectos integradores. Este paradigma promueve una educación que supera la fragmentación multidisciplinar, articulando lo ético, lo científico y lo cultural. Continuamos y comparto con ustedes el paradigma ubicuo digital. Aprender en cualquier momento, lugar y con cualquier dispositivo. Este paradigma se ha hecho muy famoso en las últimas décadas precisamente con la consolidación del e-learning, el m-learning y el b-learning. Un ejemplo de aplicación podría ser el aprendizaje en el metaverso educativo o un aprendizaje híbrido con un sistema de gestión de aprendizaje inteligente. Este tipo de paradigma indica que el estudiante es protagonista y gestor de su propio aprendizaje. Hoy por hoy en nuestro país, cada vez estamos afianzando y consolidando este aprendizaje ubicuo. Para nosotros ya no es extraño que la gran cantidad de universidades públicas y privadas ya trabajen con un sistema de gestión de aprendizaje. Generalmente el módulo, algunos Microsoft Teams, algunos Classroom, otros con Sociology, etcétera, etcétera. Y bueno, estos 7 paradigmas pedagógicos emergentes que comparto con ustedes no son los únicos. La bibliografía especializada y los artículos científicos actuales proponen otros paradigmas pedagógicos emergentes que también son de mucha importancia. Entre ellos, el paradigma del aprendizaje basado en problemas, aunque esto nació inicialmente como una metodología activa, pero se puede extrapolar. El paradigma de pedagogía del cuidado, de aprendizaje basado en la experiencia, el paradigma neurodidáctico, intercultural, descolonizador, el paradigma del bioaprendizaje y otros. Como hemos visto en las anteriores diapositivas, estos paradigmas pedagógicos emergentes son bastante innovadores. Tienen rasgos bastante tecnológicos en algunos casos y son disruptivos. Cualquiera de estos paradigmas pedagógicos pueden consolidarse de acuerdo a la sociedad, de acuerdo a las exigencias económicas, industriales, propias de cada contexto. Pero exigen una participación activa tanto del estudiante como del docente. Y quiero compartir con ustedes el rol que debe tener el docente en estos nuevos tiempos para consolidar estos paradigmas pedagógicos emergentes. Entonces, el docente del siglo XXI ya no es un orador, ya no es una luz de conocimiento unidireccional, sino se convierte en un arquitecto del aprendizaje, un mentor, un diseñador, un curador de contenidos, un diseñador de experiencias que despierta la motivación y la curiosidad. Asimismo, quiero extenderme en este punto e indicar que el docente del siglo XXI
debe promover la autonomía del estudiante. Debe dejar que el estudiante construya, sea creativo, proponga, analice, haga una crítica y reflexione sobre su contexto, reflexione sobre sus problemáticas y cómo éstas pueden ser resueltas desde su especialidad, desde la ingeniería, la medicina, el derecho, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra misión ya no es enseñar todo, sino inspirar a seguir aprendiendo. Estas frases cambian totalmente la perspectiva del paradigma tradicional. Y termino esta lámina con esta frase que me gusta mucho, que indica lo siguiente: el mejor maestro es aquel que logra volverse innecesario, ya que se apela a la autonomía del estudiante, se apela a la construcción, se apela a despertar esa motivación, esa vocación, a identificarse con su realidad social, política, cultural, científica, y a ser parte de la transformación en su contexto. Si estamos revisando el rol del docente en un contexto moderno, tecnopedagógico, también es relevante que revisemos el rol del estudiante. Si bien en un paradigma tradicional el estudiante era pasivo, obediente, ¿verdad? Hoy se requieren demasiadas situaciones, demasiados escenarios, demasiadas circunstancias donde el estudiante puede mostrar el protagonismo. Ya no hablamos de receptores pasivos, sino de protagonistas del conocimiento, capaces de investigar, cuestionar, colaborar y construir su propio aprendizaje. El estudiante de hoy no espera que le enseñen todo. Busca, compara, investiga, difunde, crea contenidos, participa en sociedades, comunidades digitales y aprende tanto dentro del aula como fuera del aula. En los paradigmas pedagógicos emergentes que acabamos de socializar con ustedes, el aprendizaje se convierte en un acto de responsabilidad compartida. Y eso es relevante enfatizar porque en un paradigma tradicional, si el proceso de enseñanza-aprendizaje fallaba, el único culpable era el estudiante. Hoy por hoy, la responsabilidad es compartida con todos los actores educativos, desde la institución hasta el estudiante. El docente orienta, pero el estudiante se empodera. Si bien estos paradigmas pedagógicos emergentes que mencionamos láminas atrás son bastante transformadores, nos invitan a imaginar un escenario donde pueda ser viable y consolidado, especialmente en nuestro contexto, valga la redundancia, se pueden presentar diferentes desafíos y retos para el docente. Estos desafíos, que pueden ser diversos y depende de dónde lo analicen, tienen que ser consolidados desde un punto de vista reflexivo, crítico para su posibilidad de solución. No se trata solo de enseñar contenidos, sino de formar ciudadanos críticos, innovadores y éticos. Les propongo aquí un esquema basado en la experiencia. Dependerá mucho si ustedes secundan con ello, dependerá de su contexto, su circunstancia, pero creo que un desafío para el docente transformador podría ser la formación continua. Lo que se exige de un docente
Ahora es demasiada preparación. Preparación en metodologías activas, en evaluación auténtica, en un modelo educativo vigente, consolidado y acorde al contexto. Se exige que sea un curador de contenidos digitales, se exige que tenga dominio de plataformas de interacción, de colaboración, de gamificación y tantos otros aspectos que evidentemente eh, puede llegar a ser un desafío para un docente. Asimismo, creo relevante mencionar con ustedes que un reto para un docente transformador, un docente tecnopedagógico de este tiempo, de este siglo, podría ser las metodologías activas. Afianzar el aprendizaje basado en problemas, en proyectos, el aprendizaje basado en servicios, la clase invertida, afianzar el estudio de caso, afianzar la gamificación, la ludificación y tantas metodologías activas vigentes, versátiles y que funcionan actualmente, puede ser un desafío, un reto para un docente transformador. Y por otro lado, creo relevante también mencionar los ambientes de aprendizaje. Hoy por hoy se exige que un docente tenga la capacidad de diseñar experiencias, diseñar contenidos, diseñar material educativo interactivo, inclusivo. Y por otro lado, también la ética digital. Desde octubre del 2022, ChatGPT con la empresa OpenAI se lanza al mundo y empieza a transformar nuestra vida. Tanto que hoy lo utilizamos no solo para aspectos técnicos, ¿no? Sino también para procesos educativos, industriales y tantos otros. En ese marco, la ética digital y el uso responsable de tecnologías podría ser también un desafío, un reto para el docente transformador. Pero si existen desafíos, es relevante también hablar de propuestas. Desde la experiencia, yo creo firmemente que los paradigmas pedagógicos emergentes no son una moda, no son corrientes epistemológicas vacías, son lentes con los que nosotros podemos mirar el proceso de aprendizaje, contextualizar, optimizar y aspirar a un conocimiento significativo. Son una respuesta profunda al llamado de una educación más humana, significativa y transformadora. De esa forma, como propuesta sería conveniente la creación de comunidades de innovación educativa, ya sea en pregrado, en posgrado, ya sea con estudiantes, docentes o docentes, estudiantes, para una difusión activa del conocimiento. Se propone también el uso eficiente de metodologías activas, no solo en el campo presencial, sino también en el campo digital. El fomento de la investigación y la difusión del conocimiento con apoyo digital también es relevante tomarlo como una propuesta. La aplicación ya no de una evaluación sumativa, memorística, sino una evaluación auténtica, basada en evidencias, evidencias significativas de aprendizaje. Y bueno, la propuesta también está abierta, dependerá mucho de la experiencia de ustedes, de la circunstancia social, de la infraestructura tecnológica de sus instituciones, entre tantos otros aspectos. Continuamos.
De esa forma, estimados participantes, notamos que si bien existen desafíos imperantes, también existen propuestas. Y dependerá mucho de la vocación de servicio, dependerá mucho de la posibilidad institucional, dependerá mucho también de aspectos tecnológicos, de analizar esa brecha tecnológica, valga la redundancia, entre tantos otros que pueden dar eh, o ser un vehículo para efectivizar estos paradigmas pedagógicos emergentes. Continuamos y hablamos de la importancia de la consolidación de estos paradigmas pedagógicos emergentes, evidentemente en un modelo educativo contextual, funcional y adaptado a las necesidades y realidad de un determinado contexto. De esa forma, los paradigmas pedagógicos que hemos compartido hace láminas atrás van a empezar a fundar diferentes modelos educativos. Y bueno, dependerá de cada sociedad, dependerá de las iniciativas institucionales, gubernamentales, adoptar un modelo educativo que sea apropiado y que responda a las necesidades de una determinada sociedad. En el caso de nosotros, al menos en gran parte eh, de la comunidad universitaria, del sistema universitario nacional, se promueve un modelo educativo basado en competencias. No obstante, existen instituciones educativas superiores que trabajan con modelos híbridos, con el BLX, que trabajan con modelos de Montessori y, y tantos otros. Lo importante es que éstas se efectivicen con metodologías activas propias, eh, adecuadas para la circunstancia social del estudiante, que, que analicen la factibilidad y la inserción de tecnología emergente aplicada a la educación, de tal forma que estemos inmersos en un aprendizaje que sea significativo, vivencial, productivo, y que las universidades, las instituciones educativas superiores, realmente sean lugares donde se promueva la difusión del conocimiento, a la creación de tecnología, a iniciativas industriales, emprendimientos y tantos otros que nuestra sociedad boliviana, pues, los requiere. En ese marco, los paradigmas pedagógicos emergentes no son una moda, son la respuesta a un mundo que cambia a una velocidad sin precedentes. Tenemos una oportunidad única en nuestras manos, nosotros, como docentes, como estudiantes, una oportunidad de dejar de preparar estudiantes para aprobar exámenes, para memorizar, y empezar a prepararlos para transformar el mundo. Porque educar no es llenar mentes, es encenderlas. Y con esas palabras me despido y les agradezco mucho por escuchar esta ponencia. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna consulta, tenemos unos minutos para conversar, claro que sí. Puede ser por audio o por mensaje.
Sí, ¿quién está levantando la mano? Adelante. Aló, buenas noches, licenciado. Yo tengo una consulta. Buenas noches, Alejandra. Adelante. Buenas noches. Quisiera saber cómo influyen las tecnologías, o sea, el mundo digital que ahora vivimos, ¿no? En en los paradigmas pedagógicos emergentes en la educación superior. No sé si me podría orientar un poquito, por favor. Muchas gracias. Gracias por tu consulta. Las tecnologías emergentes aplicadas a la educación superior se han ido magnificando en uso, desde las plataformas de interacción, plataformas de videoconferencia, hasta los sistemas de gestión de aprendizaje en nuestro contexto y en contextos europeos, sistemas de gestión de aprendizaje inteligente, metaverso educativo, e incluso eh, automatización de la evaluación y procesos, etcétera, etcétera. Estos paradigmas pedagógicos emergentes toman en cuenta estas corrientes tecnológicas, estas herramientas y las insertan al currículum. Yo creo que es el común denominador de estos paradigmas pedagógicos emergentes, la utilización efectiva, ética de la tecnología. Y con ética me refiero a su utilización responsable, ¿verdad? Hoy por hoy, eh, todos los estudiantes, por no decir una gran mayoría, eh, están inmersos con la inteligencia artificial. Lo utilizan para sus procesos educativos, ¿verdad? Lo utilizan para afianzar contenidos, repasar, hacer fichas, etcétera, etcétera. Pero nuestro papel como docentes es socializar cómo ellos pueden utilizar esto de una forma responsable, ¿no? Hoy por hoy sabemos que la inteligencia artificial con un uso destructivo o superficial llega a provocar deficiencias cognitivas en los estudiantes. Recientemente se hizo un estudio, ¿no? Si no me equivoco, en el MIT, ¿no? Que indicaba que personas que estaban utilizando ChatGPT en un ensayo, ¿no? Al finalizar se les preguntaba y no podían retener o no eh, podían reproducir ese ensayo. Y se ha hablado mucho desde el componente psicológico, ¿no? Acerca del sesgo cognitivo. En sí, todos tenemos un sesgo cognitivo, pero generalmente es pequeño, ¿no? Como cuando nos olvidamos una llave, ¿no? ¿Dónde está la llave? Y resulta que está en nuestro bolsillo. O sea, es algo que hemos hecho, pero no lo hemos registrado. Pero ¿se imaginan tener un sesgo cognitivo de 2 horas? O sea, estar trabajando 2 horas y que alguien te pregunte, ¿qué estabas haciendo estas 2 horas? Y le respondas, no sé, no recuerdo. Desde el punto de vista psicológico, esto fue analizado y tiene consecuencias eh, bastante preocupantes. Entonces, nuestro papel, y gracias por la pregunta, Alejandra, es reflexionar sobre ese uso ético, abordar las potencialidades efectivas, porque la tecnología en realidad optimiza el aprendizaje en demasía. Eso es indiscutible. Y ese es el papel que nosotros tenemos que promover con los estudiantes. Y cerrarnos a una tecnología, eso está fuera de contexto. Ya sea en el campo laboral o familiar, los estudiantes van a utilizar tecnología, software, inteligencia, etcétera, etcétera. Y las universidades y nosotros como docentes tenemos que estar a la vanguardia. Muchas gracias por por la pregunta. Gracias, Lucian, por aclarar la situación. Ah, en el chat tenemos una pregunta. Dice, ha hablado mucho de paradigmas emergentes, pero ¿qué pasa con las universidades que se resisten al cambio? ¿Cómo se puede transformar ese sistema rígido y tradicional? Qué interesante pregunta.
Miren, efectivizar un paradigma, y esto obviamente secundado por un modelo educativo transformador, no siempre el modelo educativo basado en competencias, que es vigente y es comprobable, ¿no? No siempre. Va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil, ¿por qué? Porque gran parte de las instituciones educativas superiores tienen estructuras sólidas, tienen un currículo rígido, ¿verdad? Cuando muchas de estas corrientes, de estos paradigmas exigen esa flexibilidad en el currículo. Y esto se nota mucho, por ejemplo, en los primeros años, ¿no? En algunas instituciones educativas superiores eh, se ve un escenario donde estudiantes no tienen las competencias previas para cursar una materia. Supongamos cálculo 2, ¿verdad? En ese marco, y les pregunto a todos ustedes, ¿las instituciones educativas permiten esa flexibilidad en el currículo? O sea, permiten ese proceso para consolidar con competencias previas, pues en realidad son muy pocas las que tienen esas iniciativas. Y eso solo por poner un ejemplo. En el caso de la evaluación, también se encuentran diferentes barreras, ¿no? ¿Por qué? Porque la evaluación hoy por hoy ya no es una responsabilidad netamente del docente. Aquí tiene que existir un apoyo institucional. Y yo aplaudo mucho a las instituciones educativas superiores, ¿no? Que en proyectos, ¿no? Aparte del papel que tiene el docente en revisar, en hacer un checklist, revisar los prototipos de proyectos, etcétera, la institución tiene otro personal, ¿no? Para ir viendo cómo se está desarrollando las fases del proyecto, ¿no? Y corregir en tiempo real cualquier disparidad, cualquier eventualidad que exista. Entonces, esto es bastante complejo. Dependerá mucho de infraestructura tecnológica, dependerá mucho de las iniciativas institucionales, dependerá mucho incluso de la comunidad educativa. Les comento que hoy por hoy existen estudiantes que tienen una cultura académica tradicional. Algunos estudiantes que te abordan y te dicen, yo quiero que me tome un examen. Yo sé la materia, sé resolver los ejercicios, no puedo hacerlo, ¿no? Y a ese estudiante se le pregunta y se le dice, está bien, pero ¿qué haces con ese conocimiento? Puedes resolver ese problema matemático, está bien, pero ¿qué haces con ello? Y ese estudiante generalmente se queda en blanco, ¿no? Y dice, no, es que puedo resolverlo, pero no sé para qué. Y ahí nos damos cuenta que hay una comunidad que está arraigada a lo tradicional. Pero, pero, cada vez que un docente empieza a transformar su práctica educativa, se forma, ¿no? Como en un posgrado, en una especialidad, afianza metodologías activas, propone la utilización de tecnología responsable, ¿no? Y cada vez que un estudiante es analítico, es propositivo, ¿no? Reflexiona sobre su aprendizaje, hace metacognición, pues ya estamos transformando la educación. Ya estamos queriendo abordar un nuevo paradigma. No sé si satisface a la persona que escribió en el chat. Si alguien tiene alguna consulta, también puede comunicarse por audio. Licenciado, buenas noches. Un gusto de escuchar su exposición. Muchas gracias por la explicación. Yo tenía una pregunta que me estaba haciendo ahora y que quiero reconstruir toda la explicación. Quería que me pueda resolver cuáles son los principales paradigmas pedagógicos emergentes en toda la exposición que dijo y también en la siguiente, cómo se transforma el rol de docente en un entorno de paradigmas emergentes, licenciado. Doctor, si me podría resolver esa duda, por favor. Muchas gracias, estimado Martín. La ponencia, ¿no? Hablaba de los paradigmas más conocidos a nivel mundial. Hemos hablado del constructivismo, que si bien no es un paradigma emergente, ¿no? Porque esto es
bastante antiguo, ¿no? Pero lo puse yo porque creo que es la base y lo es, ¿no? Valga la aclaración, de todos los demás paradigmas. Hemos hablado del conectivismo, hemos hablado del aprendizaje ubicuo, ¿no? Y el socioformativo, ¿no? Y también al final, pues les dejaba algunos paradigmas que no son tan apoyados en la bibliografía especializada, ¿no? Como el aprendizaje experiencial, etcétera, etcétera. Y continuando con tu inquietud, estimado participante, ¿no? El rol del docente ha tenido un cambio bastante trascendental. Mira, en un paradigma tradicional no se le exigía mucho a un docente. Bastaba con que el docente domine su materia, o sea, especialista. Y muchos de nosotros nos hemos formado en ese contexto, ¿verdad? Incluso los concursos de méritos y la institución, pues, secundaba eso. Bastaba que un profesional esté colegiado y que tenga experiencia y, bueno, podría ser docente. Algo que en un contexto internacional, en sociedades que son íconos de la educación como Finlandia, ¿no? Japón, Corea, Singapur, pues sería irrisorio. Y no se le exigía nada prácticamente al docente, ¿no? O sea, el docente podía, qué sé yo, improvisar, o podía, qué sé yo, hoy tengo clase a las 5, bueno, entro y salgo, listo. No se le pedía material, no se le pedía producción, no se le pedía una metodología propia, no se le pedía una diversificación de las anteriores, de las metodologías activas, no se le pedía un aprendizaje o un proceso de enseñanza-aprendizaje experiencial, vivencial, productivo, etcétera, etcétera. Hoy por hoy, ese escenario, ¿no? Ha cambiado en demasía. Lo que se pide a un docente, y respondiendo a tu pregunta, ¿no? El rol, el papel que debería tener es, en primera instancia, un papel inspirador, transformador, guía, que promueva un aprendizaje centrado en el estudiante y también, por otro lado, yo diría una exigente formación. ¿Por qué? Porque no solo va a bastar con dominar tu materia o tu especialidad. Tendrás que formarte en metodologías activas, en estrategias pedagógicas, tendrás que formarte en didáctica, tendrás que formarte en herramientas tecnológicas, plataformas de interacción, software educativo, tendrás que formarte en aprendizaje inmersivo con tecnologías como realidad virtual, realidad aumentada, tendremos que formarnos en la aplicación de las nuevas tecnologías emergentes como la inteligencia artificial a procesos educativos, en ser curadores, como yo le llamo, y lo secunda también la bibliografía especializada, curadores de contenido. ¿Para qué? Para que nuestros sistemas de gestión de aprendizaje, como el módulo que manejamos en muchas instituciones, ¿no? Sea interactivo, sea atractivo, ¿no? Que manejemos elementos en la nube, gamificación y tantos otros aspectos, que me quedo en realidad bastante corto. Es muy exigente lo que se pide en un paradigma pedagógico emergente y también lo que se solicita del estudiante. Muchas gracias por la pregunta, estimado Martín, y si no hay ninguna pregunta, podemos cerrar la sesión. Buenas noches, Magíster. Me imagino que tampoco ya hay más preguntas. Hemos llegado al final de esta enriquecedora masterclass titulada Paradigmas Pedagógicos en la Educación Superior a cargo del Dr. Laine, a quien agradecemos profundamente por compartir con nosotros toda su experiencia, conocimiento y visión crítica sobre los desafíos y transformaciones de este ámbito educativo. Es un honor contar con el Dr. Laine como parte del equipo académico de nuestro diplomado en Educación Superior, quien estará acompañando este programa a lo largo de su desarrollo, aportando toda su experiencia y guía a cada uno de ustedes.
Esta sesión no solo nos ha permitido reflexionar sobre nuestras propias prácticas pedagógicas, sino que también está marcando el inicio oficial de las actividades académicas de nuestro diplomado en educación superior. Por ello queremos dar una cálida bienvenida a todos y todas las participantes que hoy inician este importante proceso de formación. Esta masterclass va a estar disponible a partir de mañana para todos los participantes inscritos a través de los canales correspondientes y también cuenta con la certificación correspondiente que será otorgada a quienes hayan asistido y estén formalmente inscritos. Finalmente, extender nuevamente una cordial invitación a quienes aún no han concluido con el proceso de inscripción para que se comuniquen con sus respectivos asesores académicos y puedan completar los pasos necesarios para integrarse plenamente a este programa. Una vez más, le agradezco mucho, doctor Laime, por toda la masterclass que ha dirigido el día de hoy. Nuevamente, muchas gracias a todos los participantes por su atención, el compromiso con la mejora de la educación superior y por haber sido parte de este valioso espacio de aprendizaje. Les deseamos muchos éxitos en nuestro nuevo ciclo académico. Hasta pronto y que tengan una excelente jornada. Hasta pronto. Muchas gracias.